Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Evangelio de hoy nos habla sobre la identidad de Jesús y la confesión de Pedro sobre quién es Jesús y la misión que se le confiere al mismo Pedro, con esta simbología enorme de darle las llaves del cielo y de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Es un lenguaje simbólico, por supuesto, y de ahí viene que a San Pedro siempre se le represente con las llaves, desde estas palabras tan simbólicas y significativas del Señor. Y todo comienza en el Evangelio de hoy con una pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Esta pregunta también hoy sigue pidiendo la respuesta a cada uno de nosotros, porque la imagen que tengamos de Jesús y la relación que tengamos con Jesús condiciona también nuestra manera de vivir la fe. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Quizás un buen hombre en la historia, quizá un fundador, quizás un revolucionario, quizás una ilusión, quizás un invento. Tantas respuestas que a lo largo de 2000 años se han formulado. Pero el Señor también hoy requiere la respuesta personal y la respuesta sincera y honesta de nuestro corazón. Y una imagen reducida de Jesús, una imagen empobrecida de Jesús, una imagen unilateral o falsa o condicionada a nuestra psicología personal o condicionada a la circunstancia o al medio social, no es suficiente. Necesitamos siempre la experiencia de relación con Él para poder responder. Entonces, necesitamos seguir abriéndonos a las sorpresas de Dios, a la sorpresa de Dios que se revela completa y absolutamente a través de Jesús, a través del pobre de Nazaret. La gente de su tiempo ya lo intuía, porque decían: era un profeta, era un hombre de Dios, pero es Pedro quien lo confiesa, y de ahí viene la misión de este hombre. Nace un encargo, nace una misión delegada por el mismo Jesús y de ahí conservada para todos los sucesores de Pedro en la iglesia. Pero yo quisiera proponerles algo. Fíjense, el Evangelio también comienza diciéndonos que en aquel tiempo Jesús estaba cerca de una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo. Ahí estaba Jesús y sus discípulos. De hecho, todo este relato se ubica ahí
cerca de esta ciudad. Ahí es donde se revela la identidad de Jesús y donde se da la valiente confesión de Pedro. Fíjense, para tiempos de Jesús, Cesarea de Filipo era una ciudad construida en honor al emperador romano y para el culto y para la veneración del emperador. Era una ciudad, por supuesto, llena de lujos, pues ni más ni menos, para quedar bien con el emperador, y llena también de cultos muy variados. Ningún judío devoto, ningún judío nacionalista, ningún buen hombre podía acercarse a ella, ni podía visitarla, por supuesto. Es entonces muy significativo que Jesús y sus discípulos estén ahí, en ese lugar, y que ahí se dé la revelación de su identidad, quién es Él, y la confesión de Pedro hacia Él. En medio de las búsquedas, en medio de las equivocaciones y de las distracciones, Jesús es la respuesta de Dios a esta aspiración tan humana de la trascendencia y de esta aspiración tan humana de nuestra relación con lo divino. También es una valiente confesión de fe, negando la divinidad de todo lo construido ahí, en esa ciudad, y descubriendo en la persona de Jesús al Dios revelado, al Dios cercano, al Dios con nosotros. Toda una provocación también del Evangelio de hoy. Y también para nosotros, esta es una invitación a repensar nuestra fe en Jesucristo, a no suponer, a no conformarnos, a seguir en nuestra búsqueda y en crecer en nuestra relación y en nuestra amistad con el Señor. La vida espiritual, y todos lo hemos vivido así, la vida interior tiene también, como toda vida humana, tiene que crecer. No podemos quedarnos con el mismo nivel de fe. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, y también nuestra vida interior y nuestra vida espiritual tiene que ser fecunda, es decir, tiene que compartirse a los demás. Hoy nosotros entonces estamos invitados a confesar nuestra fe en Jesús en los sitios más variados y ante cualquier persona, y ahí provocar la reflexión, ahí provocar la fe y ahí suscitar la esperanza de los demás. Sin caer en pleitos ni en provocaciones inútiles, sí estamos invitados a la confesión valiente de nuestra fe, a confesar y a perseverar en la fe, también en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad, en esos momentos oscuros, en esos momentos sin sabor, en esos momentos difíciles. Porque confesar aquí la fe en Jesús, aquí en el templo, bueno, con hermanos que venimos a lo mismo, puede resultar más o menos cómodo y más fácil, pero es allá afuera, es en el tráfico, es con los diferentes, es en nuestra debilidad, en nuestro cansancio, es en nuestra desesperación, incluso en nuestro hartazgo, donde estamos invitados a mantenernos firmes en nuestra fe y a saber compartirla a los demás. Y no reduzcamos nuestra fe a una imagen que podamos traer colgada o colocada ahí en algún sitio. No reduzcamos nuestra fe a una simple persinada o a una oración que se esfuma. Que el Señor nos ayude a ser valientes y a ser creativos para compartir nuestra fe, porque cuando hemos dejado de hacerlo, hemos dejado también de ser fecundos, y también, por supuesto, hemos perdido la oportunidad de provocar la fe y la esperanza en otros más. Permítanme concluir. Fíjense que, bueno, yo creo que los mayores lo hemos escuchado. Hay una frase muy popular entre nosotros que de repente dice: a ver, de política y de religión no hay que hablar, porque vayamos a salir peleados. Bueno, y porque no hemos hablado de eso, porque no hemos sido valientes ni creativos, hemos dejado la política en manos de unos cuantos, la toma de decisiones en manos de unos cuantos, y estamos todos padeciéndola.
en un país ensangrentado y cada vez más polarizado. Tenemos generaciones de adolescentes y de jóvenes cada vez más apáticos a la participación social, y tenemos también entre nosotros ya muchas dudas de por dónde seguir y por dónde caminar, porque hemos dejado la religión y las cuestiones de fe en los ritos, en los rezos, en los curas y en las monjas. Tenemos también cada vez una generación más grande de hombres y mujeres más apáticos y más alejados, y nuestras mismas dudas se quedan sin respuestas y las dejamos al aire. Necesitamos entonces seguir con valentía en las cesareas de Filipo de estos días, seguir confesando nuestra fe ante quien sea, con valentía y con creatividad, quitar la apatía y la pereza de nuestra vida y de nuestro corazón para poder provocar el movimiento espiritual y el movimiento social que tanto le urge a nuestra patria y a nuestra iglesia. Eso es cuestión nuestra. Eso es la confesión de nuestra fe hoy. Hacia eso debe llevarnos el Señor, para que podamos así salir de aquí a compartir todo lo bueno que Él ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda, pues, que al escuchar su palabra nos ayude a vivirla. Así sea. De pie, por favor.